Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a resolver el siguiente problema haciendo uso del programa PCInt. El problema nos dice escribir un algoritmo que permite crear una matriz n por m, una matriz, esto tengamos en cuenta, donde el usuario ingresa los valores de m para filas y de n para columnas. Todos los elementos deben llenarse con asterisco. Entendamos también, hay que marcar qué son los elementos. Por ejemplo, si el usuario ingresa m igual a 2, o en todo caso para filas va a ser 2, y n igual a 3, para columnas 3, se debe mostrar, ¿no? Entonces, dos filas, hacia abajo dos filas, y las columnas 3 filas. Esto es lo que se ha formado, y cada elemento es un asterisco. Eso es lo que debemos desarrollar. Entonces, para ello, vamos a ver qué entendemos por matrices, ¿ya? Primero, ya también vamos a encontrar la denominación arreglos. ¿Qué son los arreglos? Es una estructura que nos permiten almacenar múltiples datos. Y tenemos un arreglo unidimensional. Tenemos los arreglos bidimensionales, donde ya aquí vamos a considerar filas y también columnas, ¿no? Columnas de manera horizontal. También vamos a encontrar los arreglos multidimensionales. Entonces esto va a ser un conjunto de arreglos bidimensionales, ¿no? Donde ya tenemos, aparte de filas que tenemos de manera horizontal, tenemos las columnas y también ahora tenemos la profundidad, ¿no? Entonces esto viene a ser un arreglo multidimensional. Tenemos este ejemplo que he preparado, donde podemos ver que nuestra variable, por ejemplo, nuestra variable se puede llamar nombre y solamente almaceno un dato, como Juan. ¿Ya? Puedo tener un vector o un arreglo unidimensional donde puedo llamarlo nombres, ¿ya? Y puedo guardar un conjunto de nombres como Juan, Pedro, Luis, Ana. Por ejemplo, Pedro estaría en el elemento Pedro estaría en el índice o en la posición 2 del arreglo o del vector nombres. ¿Ya? Esto es un arreglo unidimensional o conocido también como vector. Ana estará en la posición 4. El elemento Ana estará en la posición 4 del vector o del arreglo unidimensional nombres. Ahora vamos a matriz. Esto es lo que nos corresponde conocer. Entonces tenemos una matriz que tiene un conjunto de filas y tiene columnas. Entonces, por ejemplo, el elemento Pedro, ¿ya? El elemento Pedro se encuentra en la fila 2 y columna 1. Acá, por ejemplo, este elemento docente se encuentra en la fila 3 y columna 2. Entonces, de ese modo, conociendo esto, vamos a nosotros a poder desarrollar el problema que nos está dando aquí, ¿no? El problema que nos está dando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre de nuestro ejercicio, ¿no? Ejer 01, vamos a ponerle matriz. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestras variables. Entonces vamos a poner definir, ya. ¿Cómo vamos a definir ahora? Mira, voy a definir para m filas y columnas, pero le voy a dar este mismo nombre. Acá le voy a poner definir filas, columnas como entero. Listo, ya definido. Voy a ingresar aquí el número de filas y el número de columnas. Ahora voy a pedir que, vamos a poner aquí, podemos poner definir, ya. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a hacer uso de las estructuras repetitivas para, y vamos a, en este caso, definir i y j como entero también. Esas dos variables voy a usar para hacer uso de la estructura para. Luego lo que voy a hacer es pedir los datos, ¿no? El ingreso de datos. ¿Ya? El ingreso de datos. Entonces ponemos aquí
escribir y aquí vamos a poner ingrese la cantidad de filas. Vamos a poner ingrese la cantidad de filas y vamos a capturar en la variable filas, esta variable que tenemos aquí. Luego vamos a pedir lo mismo para columnas, ¿no? Del mismo modo, ingrese la cantidad de columnas y ahora nuestra variable columnas ponemos aquí. Listo. Entonces ya con eso tengo los datos ingresados para filas y columnas. A partir de estos datos ingresados vamos a crear la matriz. Entonces tenemos una palabra reservada dimensión y la vamos a llamar matriz o el nombre que tú deseas. Y le vamos a asignar datos, le vamos a asignar parámetros, este se lo conoce como parámetros, y le vamos a poner filas y aquí columnas. ¿Qué quiere decir? Que se va a crear la matriz en base a la cantidad de filas que ingreso y en base a la cantidad de columnas, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a mi ejemplo aquí, si yo le ingreso, por ejemplo, para crear similar a lo que vemos aquí, para filas tendré que ingresarle 4 filas y para columnas tendré que ingresarlas 1, 2, ¿no? Entonces, de ese modo podríamos estar ya creando una matriz, ¿ya? A continuación lo que vamos a hacer es hacer uso de la estructura repetitiva para. Entonces ponemos para i, aquí lo inicializamos en 1, hasta, y aquí vamos a definir filas y hacer. Entonces quiere decir de que esta estructura para va a depender de este valor que ingresamos. Si nosotros ingresamos aquí 4, esta estructura para hará 4 ciclos, 4 vueltas. Luego, para las columnas debo anidar otra estructura repetitiva. Entonces vamos a poner aquí para j, voy a hacer uso de la otra variable declarada aquí, para j, que le vamos a inicializar en 1, hasta, y aquí vamos a darle el límite, ¿no? Hasta columnas hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta estructura para anidada ya va a empezar en 1 hasta el número de columnas que ingresamos. ¿Y qué va a hacer dentro de ella? ¿Qué va a hacer dentro de la estructura para? Entonces, lo que va a hacer aquí es llamamos a la matriz y abrimos paréntesis y le pasamos como parámetros i y j. Y luego ahí le debemos asignar el valor que debe llenar, ¿no? En nuestro problema nos indica de que todos los elementos se rellenan con el símbolo asterisco o el carácter que tú deseas. Entonces acá le vamos a poner asterisco, entre comillas. Como es un carácter, le vamos a poner entre comillas. Y ya está. Con eso ya estaríamos creando la matriz y llenándole los elementos. Una vez que se hayan ingresado las filas y las columnas, debemos entender cómo se han llenado los elementos de la matriz. Tenemos dos estructuras para. Podemos revisar en nuestro diagrama de flujo. Tenemos dos estructuras para. Podemos maximizar para verlo mejor. ¿Listo? La primera es hasta el valor de filas, que quiere decir 2 filas que hemos ingresado. Y la segunda, que viene a ser hasta 3 columnas, ¿no? Hasta el número de columnas que hemos ingresado, 3. Entonces, lo primero que debemos entender es que la primera estructura para depende de la cantidad de filas. Es decir, si yo ingresé aquí 2, si ingresamos aquí 2, entonces lo que va a hacer es aquí, esta estructura para va a dar 2 vueltas. Y en el caso de columnas ingresé 3, y entonces esta estructura para va a dar 3 vueltas. Pero ¿cómo es eso? Por cada vuelta de la estructura primera, la segunda va a dar 3 vueltas. ¿Ya? Entonces, esta estructura para en total va a ser 2 vueltas, y esta estructura para va a ser 6, ¿no? 3 por la primera vuelta del primero
y 3 más por la segunda. ¿Ya? Entonces, supongamos que acá empezamos a ejecutar. Comienza la primera vuelta. Mira, en la primera vuelta i está en i inicia en 0 hasta filas ingresé 2. Entonces, comienza aquí, llega la segunda estructura para. Entonces, lo que va a hacer a j le da 1 o le asigna 1 hasta columnas, hasta 3 que ingresamos. Entonces, se ubica aquí. Lo que va a hacer aquí es busca i. Le pone i. ¿Cuánto es? 1. Y j también es 1. Entonces, a ese elemento, a esa posición, le asigna un asterisco, ¿no? Entonces, si vamos aquí a nuestra hoja de cálculo, y esto sería i, ojo, esto sería i, y esto sería j. Entonces, al primer elemento le asigna un asterisco. Entonces, ahora vamos aquí. Cuando ya terminó esto, esta estructura para va a seguir dando su vuelta. Recuerden que esto se hace 3 vueltas. Entonces, lo que va a hacer ahora aquí, y aumentó en 2, en la segunda vuelta 2, hasta columnas que es 3, ¿no? Entonces, ahora lo que va a hacer es, busca ahí, y sigue siendo 1, porque todavía no ha terminado sus 3 vueltas. J es 2, aquí J es 2, entonces a esa posición ahora lo ubica, ¿no? En la fila 1 y columna 2, le va a dar el segundo, le va a poner el segundo carácter. Entonces aquí, fila 1, columna 2, y le pone el segundo carácter. Luego, terminó aquí, pasa a su tercera vuelta. J ahora ha aumentado su valor en 3, ¿no? De 2 a 3. Entonces, hasta 3 nada más, dice, ¿no? Porque ingresé 3, ya es el último. Entonces, ahí, que sigue siendo 1, ¿ya? Entonces aquí i sigue siendo 1 y j es 3. Entonces, a esa posición se le asigna el tercero, ¿no? Entonces, 1 y 3. Entonces, si vamos aquí a nuestra hoja de cálculo, fila sigue siendo 1, pero como columna 3, ahí asigna el siguiente elemento, ¿no? El siguiente elemento. Luego, ¿qué pasa? Como ya terminó sus 3 vueltas, este para terminó y esta i aumentó en 1. Ahora es 2. Esta i es 2. Hasta 2, ¿no? Entonces sería su última fila también. Entonces lo que va a hacer es ahora, si aquí es 2, acá comienza para j igual a 1, ¿no? Se le está volviendo a asignar a j 1. Entonces lo que va a hacer ahora es buscar i. ¿Y cuánto tiene acá? 2. 2, ¿ya? Y j acaba de inicializarle, darle 1. Entonces, fila 2, columna 1. A esa posición le va a asignar el siguiente asterisco. Entonces vamos aquí. Fila 2 y columna 1. Ahí está. Entonces le asigna ese asterisco, ¿no? Vamos a centrar todo esto para que se vea mejor. Ya está. Luego lo que va a hacer es, ya terminó la primera vuelta. Ahora este para, lo que va a hacer, aumentó su valor. Acá ahora es 2. ¿Ya? Entonces hasta columnas. ¿Se acuerdan que esto acá es 3, ¿no? Entonces va a dar 3 vueltas también. Entonces estamos en la segunda. Entonces lo que va a hacer aquí es i es 2. ¿Ya? Y j también aumentó en 2. Entonces serían fila 2, columna 2. Entonces lo que va a hacer es, va a fila 2, estamos en fila 2 y columna 2, le pone el tercer elemento. Y por último, ya terminó esto, va a la tercera vuelta de tercera vuelta de esta segunda estructura para. Lo que va a hacer aquí, aumenta su valor en 3, ¿no? Hasta 3, ¿no? Porque columnas es 3. Entonces lo que busca aquí es la matriz i sigue siendo 2, y que viene a ser el valor de fila, y j que es 3, ¿no? A esa posición le asigna asterisco. Entonces fila 2, columna 3. Ubicamos aquí, fila 2, columna 3. Se ubica el asterisco. Entonces ahora, ¿qué sucede? ¿No? Como ya terminó su segunda vuelta, ¿no? Esta estructura para todavía intenta seguir, ¿no? Pero como ya le hemos puesto un límite 2 filas, entonces ya finaliza y pasa a ejecutar lo que hay aquí debajo, ¿no? Ya, eso sería para llenar los elementos a la matriz. Bien, ahora vamos a ejecutar. Si ejecutamos, solamente se van a crear la matriz y no se van a mostrar todavía los datos. Por ejemplo, ingresamos filas 2, columnas 3 y
bueno, nos sale ejecución finalizada porque aún todavía no hemos puesto el pseudocódigo para mostrar los datos, solamente hemos ingresado. Entonces, si queremos ahora mostrar los datos que hemos ingresado a la matriz, deberíamos hacer uso de otra estructura para, ¿ya? De otra estructura para, valga la redundancia, para recorrer esa matriz y ir mostrando los datos que hemos ingresado. Lo que vamos a hacer es crear otra estructura para, ¿no? Entonces, si nosotros queremos comentar esto de aquí, le podemos comentar ingresar datos a la matriz. Esto sería la primera parte, y la segunda parte va a ser mostrar datos de la matriz. Y para eso vamos a hacer otra vez una estructura muy similar a la anterior, ya muy similar a la anterior. Entonces lo que vamos a hacer es, vea, inclusive por temas de tiempo podemos copiar esto de aquí, ya, y podemos hacer para, ¿no? En este caso inicia nuevamente y en 1 hasta filas, ¿no? La misma cantidad que hemos ingresado, y una segunda estructura para anidada también con J hasta columnas, la misma cantidad de columnas que ingresamos al inicio, ¿ya? Y aquí ahora ya no vamos a ingresar, sino aquí varía, ¿no? Lo que vamos a hacer es escribir. ¿Y qué va a escribir? ¿No? Lo que va a hacer es ya esto sin saltar. Esto es una palabra reservada. Sin saltar quiere decir que sin un salto de línea, no, sin pasar a la siguiente línea. Y lo que va a hacer es a la matriz, ya de la matriz que tenemos, va a escribir lo que tiene I y J, ¿no? Los índices o las posiciones de la matriz, ¿ya? Y esto lo vamos a concatenar con, bueno, hasta ahí ya podría mostrar inclusive, ¿ya? ¿Y cómo es lo que va a mostrar? Mira, ¿cómo es lo que va a mostrar también? Esto antes de ejecutarlos, primero hay que entenderlo cómo es lo que va a mostrar. Entonces supongamos que ya está lleno esta matriz ahí, ya está lleno la matriz. Ahora, ¿cómo va a mostrar? Entonces lo que tiene que hacer es, ¿no? La primera estructura para va a hacer igual 2 vueltas también, ¿no? Una vuelta y una segunda vuelta. Entonces lo primero que va a hacer es, ¿no? La I, acuérdense que son las la variable I va a representar a las filas, y la variable J la ubicación de las columnas, ¿no? La ubicación de las columnas. Entonces lo que va a hacer es en la primera vuelta, ¿no? Va a ejecutar lo que va a mostrar es primero este asterisco de aquí, ¿no? La que se encuentra en la posición 1, I1, y J cuando es 1 se muestra esto de aquí, ¿no? Luego en esta segunda estructura para, es la clave, ¿no? Recordarlo, si ingresamos filas 2 y columnas 3, esta estructura para va a hacer también 2 vueltas, y por cada vuelta de esta estructura para, esta va a ser 3, ¿no? Esta va a ser 3. Entonces, cuando se ejecuta, I inicia en 1, J inicia en 1, ¿ya? Y luego llega acá, ¿no? Va a escribir. ¿Qué cosa va a escribir? Ya, sin saltar, sin bajar a una línea de la matriz, ¿ya? El dato que se encuentra en la matriz, el que está en la posición I es 1 y J es 1. Entonces va a imprimir este primer asterisco. Luego lo que hace es, esta vuelve a ejecutarse segunda vez. Al ejecutarse, J ya aumentó en 1. Entonces, ¿no? Y lo que va a hacer es escribir matriz I, que sigue siendo 1, J es 2. Entonces imprime este valor. Luego en la tercera, ¿no? Esto va por su tercera, J aumentó en 1, y lo que va a imprimir es matriz, aquí I sigue siendo 1 y J es 3. Entonces imprime este tercer valor, ¿ya? Como ya terminó sus 3 vueltas de columnas de la estructura anidada, de la estructura para anidada, entonces va por la segunda vuelta de la primera estructura para. Entonces esto aumentó su valor en 2 hasta 2, ¿no? Porque filas inglese 2. Entonces lo que va a hacer ahora otra vez 3 vueltas.
¿no? Y en la primera de la segunda vuelta, entonces esto lo que va a escribir es, aquí serían 2, 1. Entonces, ¿qué cosa está en 2, 1? En la fila 2, columna 1, está este valor. En la siguiente vuelta imprimirá el que está en la fila 2, columna 2, y el tercero el que está en la fila 2 y columna 3. De ese modo logra imprimir los datos, logra imprimir los datos de la matriz. Vamos a probar ahora. Ejecutamos. Ya vamos a ingresar filas 2, columnas 3, ¿no? Ya, fíjense hasta ahora cómo es lo que ha mostrado. Ya ha mostrado 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 6, pero los ha mostrado en una sola línea, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer para que muestre el primer bloque debajo del otro, hay que hacer un salto de línea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá podemos, después de esta estructura para, ¿ya? O sea, en la primera vuelta, ¿no? Aquí escribió 3, ¿no? Y en la segunda vuelta lo escribe 3, pero como tiene sin saltar, entonces lo que hace es lo escribe en la misma línea todo. Entonces, debajo de esta estructura para voy a poner escribir, y aquí solamente vamos a darle así nada más, un carácter así. Esto lo que va a hacer es un espacio en blanco. Lo que va a hacer es generar una línea en blanco o un salto de línea, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es escribimos nuevamente, escribimos 2 y luego 3, y ahora fíjense, ya la primera, ¿no? En la primera vuelta esta estructura para escribió los 3, vamos aquí, esto es el resultado, los 3 primeros, ¿no? Y en la segunda vuelta, ¿ya? Pero antes de ejecutar la segunda vuelta hay un salto de línea. Esto lo que hace es separar, ¿no? Aquí se genera de un línea hacia otro, y en la segunda ya imprime esto de aquí. Ahora todavía están un poquito pegados, ¿no? Están, de repente queremos un poquito más separado. Acá podemos agregarle un espacio, ¿no? Entre comillas, un espacio. Ahí está. Y ahora cerramos, volvemos a ejecutar. Y ingresamos 2 filas y 3 columnas. Y ahí está. Con esto ya solucionamos el problema. Pero no es solamente para 2 filas y 3 columnas, pues no puedes ingresar la cantidad que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, 5 filas y 6 columnas, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Si yo ingresé este valor así, 5 filas, entonces quiere decir que es para llenar los datos, ya, esto va a ser 5 vueltas, esta primera estructura para 5 vueltas. Y por cada vuelta de esta estructura para, el que está en la parte interior, la anidada, va a ser 6 vueltas, ¿no? 6 vueltas. Y por cada vuelta que hace esta estructura para, va a ir llenando a cada una de las posiciones, ¿no? La primera será 1, 1, ¿no? Acá, y 1, 1. En la segunda vuelta será 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. ¿Hasta cuántas columnas? Hasta 6, ¿no? Hasta 1, 6. ¿No? Luego, segunda vuelta de la fila será aquí, ¿no? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. ¿No? ¿Ya? Y luego, 3, ¿no? Será 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Y así hasta llegar a la fila 5, ¿no? Y para mostrar del mismo modo. Muy bien, eso es todo por ahora. Y pues lo dejamos ahí. Nos vemos en el siguiente ejercicio.